Recibe un saludo de Candoca.com. El reporte de TPS-BQ no tiene nada que ver con el impuesto sobre los ingresos que ya tenemos. Eso tiene que ver es con las taxes que se recaudaron al momento de facturar a los clientes y las taxes que se pagaron al momento de hacer gastos o adquisiciones. Y adicionalmente está también en la parte de los ACON provisional, que son los pagos anticipados que se han hecho sobre taxes durante el año fiscal. Solamente quiero que pues mires el diagrama secuencial, es fácil de seguir, pero entonces yo lo voy a explicar así como paso por paso. En el primer grupo tenemos la factura de los clientes. Estos son datos que no son reales y que no coinciden con los datos de tu contabilidad. Eso es simplemente un caso hipotético, es un ejemplo. Entonces en este ejemplo tengo que hemos facturado el año por $44.000, pero de esos 44.000 hemos recaudado 2.200 de TPS y 4.389 de TBQ. Quiere decir que todas las facturas, si yo las sumo, me tiene que haber dado 50.589, que son todas las facturas que yo les paso a mis clientes. Pero también durante todo el año fiscal yo lo que hice fue que también tuve que tener gastos, porque tuve gastos de todo tipo que ya los hemos revisado en el estado de pérdidas y ganancias, y por todos esos gastos he pagado también taxes. Entonces resulta que de esos 15.000 pagué 750 de TPS y 1.496 de TBQ. Entonces cuando yo voy a descontar esos valores de las taxes que ya recaudé, se llaman créditos o reembolsos. Entonces el gobierno de Canadá lo llama CTI y en el caso de Quebec lo llaman RTI. Esa es la primera operación que hay que hacer, entonces es restar de los 2.200 que recaudé de TPS los 750 que yo ya pagué al momento de hacer todas mis compras, y lo mismo haría entonces para la parte de la TBQ. Después de esto es posible, porque no siempre se da el caso, yo tengo que descontar también a esta operación matemática los ACON provisional o los pagos anticipados. Normalmente cuando hay que pagar los ACON provisional, la ley dice que uno debe pagar de forma anticipada las taxes del año siguiente si en el año fiscal inmediatamente anterior las taxes que yo pagué fueron mayores a 3.000 por TPS, perdón, son mayores de 3.000, y las que pagué por TBQ son mayores de 3.000. Entonces eso me obliga a que ya el año entrante yo tengo que hacer reservas de cuentas provisionales que tengo que irle pagando al gobierno, como prepagando el impuesto que voy a recaudar, para que cuando llegue el momento de hacer las cuentas y cruzar las cuentas, que es la operación final que se hace, entonces pues ya no le deba tanto dinero al gobierno. En este caso vemos que como las taxes de la TPS nunca superaron los $3.000, posiblemente el año anterior esta persona no tuvo tampoco taxes superiores a $3.000, entonces el gobierno no lo obligó a que hiciera ACON provisional o reservas anticipadas por la TPS, pero sí lo obligó a que hiciera reservas por la TBQ. Entonces, como vemos aquí, la operación de la TPS, ¿cómo terminaría? 2.200 que recaudé, menos 750 que pagué por mis gastos, menos 0 por ACON provisional porque no tuve nada que anticipar. Entonces, por la TPS yo debo devolverle al gobierno $1.450 que están en mi poder. Ahora por la TBQ tengo 4.389 que recaudé, menos 1.496 que pagué de mis gastos, menos 3.292 que yo pagué por ACON provisional. En ese caso me da un valor a favor que son 399. Como la TPS y la TBQ la recauda el gobierno de Quebec, en este caso entonces nos da 1.450 que tengo que pagar por la TPS, menos 399 que ellos me tienen que devolver la TBQ, entonces la diferencia me da 1.051, de manera que esos 1.051 son los que yo debo girar de cheque al gobierno al momento de hacer mi reporte de TPS y TBQ.